yo les decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo? ¿Qué quiso enseñar Jesús con el lavamiento de los pies? Él que era el grande, el Mesías, se bajó para lavar los pies, para servir. Es un símbolo de servicio, que era lo que hacían los esclavos por lo general cuando llegaba la visita, que la mayoría andaba con sandalias, caminos polvorientos, pies sucios. Entonces a la visita, cuando llegaba, el esclavo le lavaba los pies y el esclavo era el que servía. Y Jesús quería mostrar que en su reino el que sirve es el más grande, uno de los más grandes. Eh, pues el objetivo de ese lavamiento de los pies ya para nosotros los cristianos, ahora en la iglesia donde íbamos, todos llegaban con zapatos y pies limpios y todo. Era un símbolo de que nosotros queremos servir o recordarnos de que el reino de los cielos es servicio. Pero cuando había que servir en algo, que había que preguntar, la mayoría no tenía tiempo, no quería, habían excusas. Entonces yo les decía, ahí demuestran el verdadero lavamiento de los pies cuando quieren servir. Porque lavar los pies es un ritual, es algo religioso. Y ahí es donde el objetivo de la religión es, a través de símbolos, por ejemplo, recordarme la realidad. Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en otro nuevo video. Hoy estoy acompañado con un amigo que está en Alemania, que ya lo han visto aquí en el canal hace mucho que no viene, pero bienvenido. ¿Cómo estás, Wilber? ¿Todo bien? Hola Pablo, ¿todo bien? Gracias por la invitación acá, contentos, con calor por acá. De momento estoy en Alemania, pero ya vamos a volver allá por tus lados, allá por Latinoamérica. Latinoamérica, ¿para dónde quieres volver dentro de poco? Voy a volver a Guatemala y de ahí veremos. Ese es como nuestro punto allá en Latinoamérica y de ahí vemos si pasamos más tiempo ahí o en otro país de por ahí. Así que Acá está haciendo frío, pero el clima es medio bipolar, que hace frío, después hace calor. Pero en Lima, acá por lo general, estas alturas, hace frío. Así sí, que ¿qué bueno, altitud tiene Lima? Es que Lima es alto, creo yo, ¿verdad? ¿O no? sí, depende un poco también, pero es más alto en la parte de lo que es el norte. Lima es casi Ah, centro, más o menos. El ok. norte, o sea, el sur, perdón, el sur de Perú es re alto. Yo cuando entré a Mm. Perú casi me desmayo, porque entré por el sur. Ok, ok. Estaba Bueno, acostumbrado a eso. Y bueno, Urri, bienvenido nuevamente. Siempre eres bienvenido a este canal. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, gracias a amigo, ti por la invitación. hoy vamos a dialogar sobre lo que es la espiritualidad y la religión, o sea, el contraste entre ambas. Ujú. Con respecto a la espiritualidad y la religión, ¿qué opinas? ¿Están en disonancia? ¿Están relacionadas? ¿Se puede relacionar? ¿O están en versus, o sea, opuestas? Ujú. Bueno, yo soy una persona que no cree en muchos aspectos, no cree que las cosas sean blanco y negro, hay muchos colores. Y justo esto, tú me escribiste, creo que la semana pasada, Ujú. y hace como 2 meses yo terminé de leer este libro. Está en alemán, pero dice la espiritualidad, la inteligencia, no, vamos a ver, la inteligencia espiritual de nuestros niños, cómo apoyarla para que desarrollen su potencial y sean fuertes en su vida. Es de Lisa Miller y Teresa Parker. En inglés, el libro fue escrito original en inglés para los que sepan inglés. Es The Spiritual Child, The New Science on Parenting for Health and Lifelong. Para los que lo quieran comprar, es muy bueno porque es una maestra de la Universidad de Columbia, perdón, y esto es un libro científico. Estudió la espiritualidad desde un punto científico muy, muy interesante, especializado en niños. Y a tu pregunta, yo creo que la espiritualidad es algo que ya viene dentro de nosotros. Estoy dando algunos conceptos, no puedo decir todo lo que leí aquí, pero tratando de transmitir algunos ¿Puedes dar algunos conceptos. conceptos del libro? Estaría genial. Sí, eso lo voy a tratar de transmitir. Ujú.
El problema es algunas veces con las palabras, porque eso es un lenguaje muy, muy técnico, científico, y de ahí como no me sé todas las palabras en español, pero todos nacemos con, somos seres espirituales, es una dimensión de nosotros. Uno se da cuenta porque tú ves que toda la gente desarrolla, bueno, voy a hacer así, la espiritualidad es parte de nosotros y se puede definir como la necesidad de un vínculo, de vincularme a algo. Por algún motivo, por ejemplo, la autora no es religiosa, es espiritual, pero no religiosa, o sea, no pertenece a ninguna religión, por lo que ella escribió ya, y bueno, o las autoras, y por lo que pude entender. Entonces, si ves en la humanidad, todos tenemos como ese deseo de vincularlos a algo más grande que nosotros, algo más fuerte, algo más que nos proporcione como amor, protección, cuidado, algo donde nosotros podamos desahogar nuestros miedos, nuestras emociones. Somos seres espirituales. A raíz de eso, lo voy a decir así, más o menos tratando de decir, ¿existe la religión o el hombre crea una religión? Para no discriminar aquí a nadie, digamos que existen religiones o se crean, como lo quiera ver, cada religión que decida si su religión fue creada o el ente máximo con el quien se comunican es real. Entonces, y la religión tiene que ver mucho con espiritualidad, porque viene el término en latín, lo dice religar, es como volver a conectar. Dije que la espiritualidad era la necesidad de vincularnos a eso que todo ser humano en- tiene la necesidad de conectarse, a ese ente superior. Entonces, a raíz de eso vienen las religiones, y es ahí como canalizamos nuestra espiritualidad. Entonces, la religión es el instrumento que utilizamos o que utiliza el ser humano para conectar, para conectar esa necesidad que tiene de vínculo con Para un volver ser a ligar. superior, para volver a ligar. Ujú. Ujú. Claro, ya de ahí vienen muchas cosas. Si te das cuenta, el ser humano es el único que hace esto, de momento, por los estudios que dicen aquí, que crea una religión para conectar, para volver a ligar. De hecho, en portugués ligar es conectar, ¿verdad? Ujú. Entonces, Claro. eh, se inventa religión y se inventan personas que ayudan a conectar como que son los mediadores, que se les llaman en las religiones los sacerdotes, o un líder espiritual que ayuda a conectar. Bueno, hay diferentes, cada religión tiene sus diferentes formas. Algunos conectan directamente, otros necesitan de un intermediario, una persona para conectar. Pero si te das cuenta, los animales no hacen eso. Nunca has visto a un león que, que haga algo, un ritual donde él conecta con un ser superior o que O sea, vaya a que un ponga las templo. patitas así y las junte. Solo en la película del Rey León que sí todos se inclinan y todo ante, ante el león, pero eso es en una película. No se ve que los monos se suban a un árbol para adorar. O sea, ningún animal que yo sé, que por lo que leí ahí y lo que se ha investigado, no tienen como esos ritos que crean para conectar y no tienen la necesidad de conectar también con un ser superior. Pero el ser humano sí. Y eso nos habla de que somos seres espirituales, tenemos una dimensión espiritual. O sea, si tú ves por qué allá en la isla de Pascua y después allá por China, por África, los incas, los mayas, todos tenían una religión, se inventaron, o voy a decir, se inventaron una religión para poder conectar. Entonces la religión es el medio y la religión, lo voy a llamar así también, puede ser neutral. Yo estoy hablando mucho, en cualquier momento me puedes interrumpir. No, no hay problema. Te estoy escuchando porque estaba muy profundo lo que estaba hablando, interesante. Es que estoy tratando de dar el resumen, por eso es que veo, veo ahí cómo lo hago en esencial. Es neutral, porque si hay una buena religión que en verdad te conecte,
y que sacie las necesidades espirituales que tiene el ser humano, perfecto. O sea, una religión que le ayude al ser humano a sentirse amado, a sentirse seguro, a sentirse con esperanza, a sentirse protegido, a sentirse escuchado, a sentirse vulnerable, porque no todos, si te das cuenta, nosotros nos mostramos vulnerables sobre con las personas con las cuales tenemos un vínculo muy fuerte o tenemos mucha confianza o la amamos mucho, nos mostramos vulnerables tal como somos. Y si el ser humano tiene una religión donde él pueda conectar, vincularse con ese ser superior y mostrarse así, perfecto. Entonces, en ese punto, la religión alcanzó su objetivo, religó, reconectó, vinculó nuevamente al ser humano con ese ser superior, porque el ser humano tiene la necesidad. Por ejemplo, se nota eh, en los países ateos, ateos porque, digamos, no creen en Dios y no creen en un ente, tal vez no creen en cómo las religiones explican a los dioses, pero aún esas personas, aquí en Alemania me doy cuenta, buscan medios para conectar. Utilizan mucho las religiones orientales, como el yoga, como la meditación. Incluso muchos aquí se van a los monasterios, porque hay mucho silencio y se van ahí. Y ellos no van con la intención de conectar con el Dios cristiano, sino conectar con ese algo, con ese ente superior. Entonces, aún los no creyentes, los que no creen en Alá, en Jesús, en Elohim, en Yahvé o Jehová, en Nirvana, en ninguno de esos dioses, aún esas personas tienen esa necesidad, tienen esa espiritualidad, es parte de nosotros. Y ese es lo que decía. Bueno, el libro aquí trata de cómo ayudar a nuestros niños a canalizar esa espiritualidad y todo. Pero no podemos negarla de que todos tenemos esa espiritualidad, todos somos seres espirituales y necesitamos desarrollar esa espiritualidad. Y parte de eso es la religión. Ahora tú podrás hablar No, claro, con si la respecto a religión sí. y en el cristianismo logra su objetivo, por ejemplo. Bueno, pienso que el cristianismo en algunas denominaciones no sectarias o una mente sectaria logran su objetivo. Y hoy, de mi punto de vista, pienso, Urri, que la religión ayuda hasta un cierto punto de tu vida, hasta un cierto periodo de tu vida, y luego después tú tienes que crecer por ti mismo y conectar con esa fuente, con ese creador de forma individual. Y a eso le llamamos fe, ¿no? La fe es algo personal e individual, no debe Ujú, ser algo colectivo, a menos que tú quieras compartir, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús, que eso es para todo tipo de personas, no solamente para personas creyente o no creyente. Y pienso que ayer estaba viendo un video justamente, antes de hablar con este tema contigo, ujú, que había una chica de Paraguay que dejó la religión y que ella ahora aprendió que la espiritualidad no tiene que buscarla afuera, en un templo, en un lugar X o en una cierta persona que tiene alguna enseñanza, sino es conectar con, como se dice, el yo interior o el espíritu que está dentro nuestro y de esa manera poder tener diálogos internos, que eso no está mal. ujú, Muchos en el religioso deben decir, no, esto está mal porque estás conectando con espíritus malignos, pero si está dentro tuyo, eso quiere decir entonces que tenemos espíritu, según su perspectiva, o lo que le transmite la religión cristiana, que cuando nosotros hacemos meditación o conectamos o tenemos diálogo interno, estamos hablando con fuerzas malignas, pero eso no tiene nada que ver. Existe el mal, eso no lo podemos negar, pero la ujú, meditación, la introspección, el diálogo interno ayuda, e incluso desestresa, e incluso ayuda cuando tienes ansiedad y te va ayudando como a crecer espiritualmente y en todas las áreas de tu vida. ujú, Los orientales, los budistas, Buda tiene muchas enseñanzas muy profundas y que nos pueden ayudar a todo tipo de personas, pero creo que la religión cumple su objetivo cuando no te tiene que decir lo que tú tienes que hacer, tú tienes que vestir, tienes que comer o en el ámbito que es algo personal. Solamente te da pautas para poder conectar con esa fuente, con el creador, con lo que llamamos Dios. Y también creo que Jesús es un conector.
Porque él mismo dijo, recuerda, cuando dijo que el Mm, que me ha visto a mí ha visto al Padre, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora entiendo, Urri, que cuando dijo Jesús que es la verdad, no es una verdad estática, sino que va en constante cambio. mm. No sé en qué ese sentido, cómo lo ves. Sí, sí, claro. De hecho, ese debe ser en este libro, es que la palabra en alemán fördern es como acompañar, servir. Ahí dice que nosotros de padres debemos jugar el papel de religión, ayudarle a los hijos a conectar. Habla de los rituales, qué importantes son los rituales. Las religiones tienen muchos rituales porque los rituales nos recuerdan a algo. El problema es que cuando se pervierte la religión, ya el ritual es más importante que el objetivo del ritual. Eh, en el cristianismo, hablemos de la cena del Señor. Por lo general, las iglesias cristianas hacen, antes de tomar el vino y partir el pan, se lavan los pies. Es un ritual que dejó Jesús. Eso es un ritual, es pura religión. Un ritual, pero que apunta a algo. Por ejemplo, el lavamiento de los pies es algo que me pasó a mí como pastor. En el tiempo de corona, entonces habían diferentes, depende cómo estaban los índices de contagios y todo eso. eh, las personas, la comunidad, ¿cómo se llama esto? Como el ayuntamiento o la municipalidad. No sé cómo se le llama. En España se le llama ayuntamiento, en mi país municipalidad. No sé cómo será ahí. Municipalidad, intendencia, Municipal. es más o menos lo mismo. Ok, pues la municipalidad decía, a las iglesias cristianas nos enviaban una carta a los pastores y decía, bueno, los índices son así, así que es permitido esto, esto y esto. Y si en estos días tienen cena al Señor, pueden hacerlo, tomar el vino, partir el pan, pero sin lavamiento de pies, porque no está permitido. Entonces, yo como pastor llegaba y decía, bueno, si justamente hubo 2 veces que nos tocó hacer la cena del Señor, justo en esa época, donde dijeron, se puede hacer, pero sin lavarse los pies. Y muchos pegaron el grito en el cielo y dijeron, no, una cena del Señor sin lavamiento de pies no es cena del Señor, no, eso no hay que hacerlo como Dios dijo, y venían los escritos está y todo eso. El texto prueba. Exacto. Entonces yo les decía, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo? ¿Qué quiso enseñar Jesús con el lavamiento de los pies? Él que era el grande, el Mesías, se bajó para lavar los pies, para servir. Es un símbolo de servicio, que era lo que hacían los esclavos por lo general cuando llegaba la visita, que la mayoría andaba con sandalias, caminos polvorientos, pies sucios. Entonces a la visita, cuando llegaba, el esclavo le lavaba los pies y el esclavo era el que servía. Y Jesús quería mostrar que en su reino, el que sirve es el más grande, uno de los más grandes. Claro, Entonces, porque Jesús dio el ujú, ejemplo de que los reinos de este mundo son los que gobiernan y pisotean a los demás. En cambio, en el exacto, reino de los cielos es diferente a lo que yo estoy hablando, parafraseando, ¿no? Sí, exacto. continúo. Ujú. Entonces, eh, pues el objetivo de ese lavamiento de los pies ya para nosotros los cristianos, ahora en la iglesia donde íbamos, todos llegaban con zapatos y pies limpios y todo. Era un símbolo de que nosotros queremos servir o recordarnos de que el reino de los cielos es servicio. Pero cuando había que servir en algo, que había que preguntar, la mayoría no tenía tiempo, no quería, habían excusas. Entonces yo les decía, ahí demuestran el verdadero lavamiento de los pies cuando quieren servir, porque lavar los pies eso es un ritual, es algo religioso. Y ahí es donde el objetivo de la religión es a través de símbolos, por ejemplo, recordarme la realidad. Y la realidad en el caso de la religión cristiana, es que un principio muy importante es el servicio. Pero la religión se vuelve tóxica cuando esos símbolos, cuando esos rituales se convierten más o se les da más importancia que la realidad. Es Como si ahí, fuera un show, digamos, o sea, tú lo haces como para, no digo entretener, sino para que el creyente esté involucrado de una manera en participación en el ritual, pero no le enseñas a poder servir al prójimo, como tú estás diciendo.
Yo creo que la exacto, llevarlo a religión, la realidad. claro, saca la realidad del símbolo y mantiene el símbolo como una tradición. Por eso también la Santa Ujú, Cena se volvió una tradición. ujú, Jesús, justamente en Mateo 23, derriba muchas tradiciones cuando habla con los fariseos, ¿no? Y exacto, es muy duro lo que dice, pero yo sí, creo que lo dijo con mucho dolor, porque seguramente estaba asqueado o harto de ver todo eso y cuando no pensaban en el prójimo. Entonces yo creo que la religión, hoy en día, no digo generalizo, pero un cierto grupo de religiones perdieron el ritual, o sea, perdieron el símbolo, la realidad del símbolo y se quedaron con el símbolo. Y luego ujú, dicen que si no hacemos el símbolo como dice la Biblia que hay que hacerlo como escrito está, entonces Dios se enoja. exacto. Y ahí viene el otro paso. El Se otro quedan paso. con, le dan más importancia al símbolo y se pierde la realidad, entonces ya quedan rituales vacíos. El ser humano no está llenando porque la espiritualidad es una necesidad, según los estudios científicos que se han hecho, es una necesidad como comer, como dormir. Necesitamos conectar con un ente superior, entonces vincularnos. Y cuando se queda con esos símbolos, con esos rituales vacíos, y lo que tú dices, ya empieza a decir que si no se hace, a poner condiciones y viene el otro punto donde no cumple su objetivo de religar, de reconectar. Empieza a darle miedo a la gente. Si no lo haces, como dijiste, Dios está enojado contigo. Y yo no quiero, la espiritualidad no es sentir que alguien está enojado, que ese ente superior está enojado conmigo, sino al contrario, que esté feliz conmigo, que esté contento conmigo. Luego a decir de que tengo que hacer condiciones para poder ser bendecido o para no ser castigado. Y el ser humano empieza a trabajar, a trabajar. Entonces ahí es donde la religión se pervirtió, no cumplió su objetivo de revincular, reconectar, religar, y es algo que no me sirve. Y eso es lo que debe de los que están escuchando acá, no importa qué religión sean, musulmán, cristiano, budista, shintoísta, y sobre todo creo que la mayoría del público aquí es cristiano. Tu denominación está ayudando en ese objetivo a que cumpla los ideales, por ejemplo, de Jesús en el que tú crees, que te sientas amado, respetado, tolerado, con esperanza, cargado por ese ente superior, o es al contrario, estás constantemente trabajando para recibir bendiciones, para no ser castigado, para ser amado, para que te vaya bien, para obtener ciertas cosas. Entonces, deben de sopesar eso. Si no es así, tu religión se volvió tóxica y perdió totalmente el objetivo y no te sirve de nada. Te sentirías mejor, querido amigo o hermano, fuera de la religión y cultivando tu propia espiritualidad desde tu casa, con tus amigos o con alguna persona que tengas confianza. Esta joven, Mm, terminando la anécdota, dice que ella desde que salió de la religión perdió totalmente el miedo y el echarse culpa de lo que errores que comete, las cosas que hace o si Dios está enojado con ella. Ella siente más el amor de su papito, así dice, de su Dios, y se siente más feliz y ayuda más al prójimo en lo que sea. Entonces, mm, cuando tú sales de una religión tóxica o manipuladora, como una vez tocaste en un tema tú, te sientes libre. Por eso Jesús dijo, cuando conozcan la verdad los hará libres. Pero es una verdad que no es estática, sino vas en constante movimiento y crecimiento. Es quitarte una verdad, entre comillas, y adquirir una nueva que te ayuda a crecer, o sea, ujú, en ese sentido. Por eso Jesús siempre decía de que cuando una persona se olvida, no lo, en otras palabras, cuando hablaba sobre el sábado, que es más fácil que una oveja se caiga en sábado y se quede ahí o sacarla del pozo, porque es sábado. Él mm, tocaba eso, ¿no? Entonces era, para ellos era más importante que se quede ahí la oveja hasta que termine el Shabbat, porque si no, pervertían la ley o el ritual o bueno, todo lo que se llama. Entonces, el concepto del Dios enojado viene de los dioses y del paganismo. Y lamentablemente,
dentro de la religión cristiana se metió ese concepto, el Dios que está enojado y tenemos que hacer sacrificios, entre comillas, para aplacar la ira del Dios y que pueda estar en armonía con nosotros. Me acordaba un tema que Mm. tú hablabas acerca de la Pax Romana. No sé si te querés comentar un poquito sobre eso. ¿Te Creo que acuerdas? en el de las bienaventuranzas, Sí, claro. Un poquito de, así, un extracto. sí, sí, se me olvidó la frase en latín, pero era como, ¿quieres paz? Prepárate para la guerra, de eso. Ujú. Eh, sí, claro, la forma de conseguir la paz del Imperio Romano era a través de la guerra, a través de derrotar, matar, esclavizar a otros. En cambio, la forma de la paz que trajo Jesús era totalmente diferente, no tenía que ver con violencia ni con nada de eso. Y si vemos en el cristianismo, se cree en ciertas partes de la Biblia, se presenta a Jehová el guerrero, o se cree en un Dios que viene a traer la paz. Pero cómo la trae aniquilando a todos, o sea, es casi igual que el lema de la paz romana. Bueno, queremos paz, todos los cristianos oremos y preparémonos para la guerra, solo que no somos nosotros los que vamos a aniquilar gente, sino Dios. No tiene diferencia con el concepto pagano de la paz romana, es igual. Claro, o sea, es un concepto de un Dios dual. O sea, si te pones a analizar en muchas partes del Antiguo Testamento, Jehová es terrorífico. No se parece nada al Dios y Padre de todos que Jesús enseñó y vino a reflejar. Y me encanta lo que una vez dijiste sobre Felipe. Felipe no conocía a Dios, conocía al Dios que le enseñaron en su religión. Porque cuando Jesús le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, tanto tiempo estoy con usted y no me han reconocido. El que me ha visto a Mm, mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo claro, me dices, muéstranos al Padre? ¿Sí? sí, claro, traía otra. Él vino a enseñar esa como una religión sana que ya se Claro. había pervertido. Y es que no sé por qué los seres humanos tendemos a pervertir la religión. Eso pasa en todas las religiones, en el Islam, en el budismo, en todas las religiones. Siempre el ser humano tiende a pervertirla y a poner eh, condiciones, a meter miedo, manipulación. Y debería estar, por eso es que el concepto de religión está muy denigrado, o sea, Adulterado. no es algo positivo cuando escuchamos religión, pero es el medio que utiliza para saciar la necesidad de conexión espiritual con ese ente superior. Por eso al principio yo te decía, a tu pregunta, ahora si van de la mano, yo creo que sí van de la mano, porque cualquier ritual, si digamos mi forma de conectar es yendo a caminar al bosque solo y escuchar el ruido del viento, cómo los pájaros cantan. Eso es un ritual de mi religión, eso ya es religiosidad, es algo que yo utilizo para conectar. O sea, nadie Claro. puede decir yo no soy religioso, todos somos religiosos de alguna forma. Solo que algunos buscan el cristianismo, buscan el islam, buscan para conectar y creen. Hablo así porque cada quien, en mi caso es el cristianismo, yo creo en Jesús, creo en lo que vino a enseñar, sus principios. Entonces, pero sí está muy, muy, muy denigrada cuando se ve hoy en el cristianismo. Hay tanta manipulación, tanto miedo, tanto chantaje y las personas están oprimidas, cansadas. Por eso cuando Jesús vino, y dijo, venga a mí los que están cansados y abatidos y yo les daré descanso, porque la religión puede llegar a ser una carga muy pesada, tan pesada que como contabas el caso de esta muchacha de Paraguay, que la gente puede llegar a tener estrés, puede llegar a tener pensamientos suicidas, puede llegar a tener una autoestima muy baja porque donde se le presentan un Dios que ese Dios es tan superior
la persona es basura, es escoria, es nada, no es un Dios que te haga crecer, que te diga, wow, eres mi hijo, eres mi hija amada, yo existo por ti. O sea, ese ente superior que se presenta no es así. Es bastante airado, manipulador, y eso no hace bien, no hace bien a a la salud y a nuestra espiritualidad, mata la espiritualidad. Es como estar en una religión tóxica es para mi espiritualidad, como consumir cosas dañinas para mi necesidad física. Comer algo malo, beber cosas malas, eso me va dañando. Igual de tóxico es una religiosidad tóxica, valga la redundancia, para mi hambre espiritual, para mi dimensión espiritual. No, claro, totalmente de acuerdo contigo y coincidimos. Y creo que lo que mata la espiritualidad es el fanatismo y cuando uno cambia el ritual, o sea, cambia el símbolo por el ritual y se olvida de a lo que apunta ese ritual, como estábamos diciendo. Pero en otras La palabras, realidad, dices, por el símbolo o por el la ritual. realidad por el símbolo, claro, no sabía cómo explicarlo. Ujú. Entonces ahí nos damos cuenta, queridos amigos y hermanos, que la religión perdió su fin cuando fue creada la palabra religar. Ahora se trata nada solamente de manipular, servir, obedecer a sus líderes, porque hoy en día se toma mucho en cuenta de que los ungidos, que son los pastores, no te ofendas, porque yo sé que fuiste pastor, pero no es el caso, no sé si entiendes el ejemplo, Sí, sí, claro, no hay eh, problema. son una autoridad máxima de la congregación, cuando realmente el don del pastorado no era así. El pastorado era dado por el Espíritu y era para ministrar y servir, no para ser servido. Y Ujú. como comentaba en el grupo, no voy a mencionar el nombre, este pastor que tiene millones de dólares y no, y encima denuncia a los que hablan de las cosas que él hace mal, no me parece que sirva a Dios, sino se sirve a sus propios intereses. Ujú. Sí, es que la función es acompañar, así como en este libro lo explicaban, la función de nuestros padres es acompañar la espiritualidad de los hijos y no dictarles qué es lo que deben de hacer o no deben de hacer. E igual es la forma de igual manera la función de una denominación, de un pastor, es acompañar la espiritualidad de de las personas. Como tú decías al inicio, para algunos después quizás ya no van a necesitar ir a un culto, para otros sí. O sea, está bien, no todos tienen las mismas necesidades para satisfacer su espiritualidad. Porque muchos, me imagino que a ti también, muchos preguntan, ¿debo seguir yendo a la iglesia? O siempre, porque están acostumbrados a preguntar a alguien más, a la autoridad, una autoridad mayor para tomar decisiones. Y yo les digo, yo no te voy a decir que sí o no. ¿Te hace bien ir ahí? ¿Te sientes bien, amado? ¿Sales con esperanza? Eh, ¿Puedes mostrarte vulnerable, frágil? Sí, ok, sigue yendo, es buenísimo. Esa iglesia donde estás yendo, excelente, o ese grupo pequeño. Pero si me dicen no, bueno, entonces yo no les digo tampoco que se vayan, pero les digo, es tu decisión. Si no, si te estás sintiendo mal y todo, tú toma una decisión. Y es como que yo esté comiendo algo que me hace mal. Cada vez que lo como me da dolor de estómago, pero yo lo siga comiendo y porque hay que seguirlo comiendo. Yo no, yo lo dejo de comer. Si ahí veo que hay algo que me hace daño, ya no lo consumo. O lo consumo en mínimas cantidades, si es que me gusta tanto, pero, pero lo dejo. Entonces, es lo que cada persona debe de sopesar con, con su religiosidad, su religión, que le está aportando. Claro, entonces resumiendo todo esta charla, entonces la religión nos dimos dando cuenta que el objetivo es conectar, religar con ese ente superior o con ese creador o lo que llamamos Dios y eso se perdió con el transcurso del tiempo, se perdió ese sentido de esa palabra, de lo que fundamentalmente significa. Pero Jesús trajo ese verdadero religare a conocer y su mensaje que trasciende el tiempo hasta el día de hoy nos ayuda a conectar y ser
verdaderamente religados al Padre. Bien, exacto. Y entonces, eso perdón que te interrumpa, sí, sí, pero la religión viene de una necesidad humana que es la necesidad espiritual. Somos seres espirituales sí, todos somos espirituales. que necesitamos eso, lo que dijiste, conectar. A raíz de eso viene la religión, que son formas, yo lo voy a llamar así, que el hombre ideó para conectar con ese ente superior. Que ese ente superior debe satisfacer las necesidades espirituales, que es lo que dije al inicio, tal vez no me voy a repetir tanto, lo de sentirme amado, sentirme vulnerable, etcétera, etcétera, sentirme con esperanza. Y como dijiste, a través del tiempo eso se fue pervirtiendo y fue al contrario, que el hombre sentía lo que debía sentir, no lo sentía, y lo que no debía sentir eso es lo que siente, las cosas malas. Y Jesús trajo esa religión sana nuevamente, o como que le dio el sentido verdadero a la religión, que es el ente que me ayuda, los rituales, todo lo que conlleva la religión me ayuda a conectar de nuevo con un ente superior que me ama, que me hace crecer, etcétera. Sí, claro, lamentablemente la religión se convirtió, es duro, pero a veces se convierte en un negocio deshonesto que También, tienen algunas personas. Otras son sinceras, yo entiendo que lo entienden por dogma o por creencia, pero algunos se nota que es un negocio. Y lamentablemente Jesús se refería a eso. Cuando él echó a los cambistas del templo, a eso se refería que estaban haciendo en la casa de su padre, ¿no? Y bueno, ujú, uno decía, pero Jesús ahí se enojó y no mostró tanto. Eso es otro tema, pero no es así. Entonces, hoy en día, la religión, tú, en tu opinión, ¿pesa más la espiritualidad que la religión tradicional o van en el sentido de la mano? Si es que esa religión me está ayudando, si no me está ayudando, perdón. si no me está ayudando, la espiritualidad pesa más, claro. Tengo que buscar la forma de cómo conectar de una manera sana, de una manera que no sea tóxica, sino al contrario que sea nutritiva para mí. Ese es lo que yo aconsejaría. Entonces, de esa manera vemos que la espiritualidad va a pesar más siempre y cuando la religión no esté ayudando a que te sientas bien, a que te sientas amado, a que te sientas acompañado y te sientas sobre todo feliz. Entonces, ahí nos Exacto. damos cuenta de eso. Y bueno, como Mm. para terminar, Urri, ¿qué te gustaría dejarles a nuestros amigos de Libres Pensadores con respecto a lo que hemos charlado? Una pequeña reflexión. Sí, en primer lugar, tal vez no no ver las cosas como blanco y negro. Religión es mala. No es malo. Es algo neutral, pero el hombre lo puede hacer en algo, convertir algo bueno o algo malo. Porque, bueno, es algo que me pasa a mí. Tiendo a decir siempre la religión, la religión. Este libro me ayudó mucho A mí a me pasa entender también. eso. Mm, Creo que a la mayoría nos pasa. Eh, y a distinguir la religión, que es ese medio, es algo positivo para las personas, para mí. Ok, está bien. Es algo negativo, pues toma una decisión. Pero sí, tal vez a verlo de una forma más neutral, y porque y a verlo también de una forma tan individual. Por lo general tendemos también a tachar dentro de una religión, cristianismo. No se puede decir todo el cristianismo es malo. O dentro del cristianismo hay denominaciones y no se puede decir esta denominación todo es malo. Porque siempre hay excepciones en cada religión, y cada religión se divide en denominaciones. Como digamos el Islam se divide en chiitas, sunitas, y entre chiitas hay un montón de subgrupos, y entre sunitas otro montón de subgrupos. No digamos en cristianismo hay, bueno, católicos, protestantes, y entre esos dos se dividen un montón. Pero en cada lugar hay luces, y eso es bueno. El bueno sería que cada ente religioso recordara su objetivo, para qué existe, y es para hacer feliz al hombre, para saciar esa necesidad de espiritualidad que tenemos. Eso sería lindo, un mundo donde cada religión
se tomara en serio ese objetivo y, y tratara de cumplir. Tal vez es una utopía, pero tengamos esperanza de que puede Esa llegar a pasar. utopía la dijo John Lennon en el Imagine, en su canción Imagine. Mm, ok. Ojalá que Pero algún día sí, pase. sí, pues lo que les puedo decir también es que llenen ese vínculo, esa necesidad de vincularse, esa espiritualidad, que la llenen de la forma más saludable posible. Y eso cada quien sabe cómo. Así es. Muchas gracias, Urri, por tu tiempo. Sé que allá está casi de noche, acá todavía no. Pero bueno, nos vemos una próxima vez para poder hablar otro tema. Si te parece, amigo, eres bienvenido como Claro, siempre. con Así gusto, gracias por que la invitación y ahí gracias. lo planeamos siempre. A tu audiencia también, un gusto. Y escriban sus comentarios si tienen alguna, cómo viven su espiritualidad. Sería interesante saber en una comunidad de libres pensadores si la llenan a través de una religión, qué religión, cuenten. Sería interesante saber. Sería muy importante, así que déjenlo ahí abajo en los comentarios y ahí los leemos después. Muchas gracias si se quedaste hasta el final. Gracias por lo que lo van a ver por diferido y si lo vas a ver más adelante. Y a los que están nuevos en el canal, compartan este video si es útil para ustedes o para su familia o sus amigos. Y suscríbanse al canal, de esa manera podemos seguir adelante con este proyecto y también ministerio. Por mi parte, nos vemos la próxima. Gracias, Burry, nuevamente. Y recuerden, Gracias. Dios es amor y no hay oscuridad en él. Bendiciones. Amén. Chao, chao. Chao, chao.